Una vez a la semana y todos los viernes están de boda, puro viernes soltero aquí. A ver, ahí no, una sola, la dos de adelante, ¿no? Las dos primeras. Apague la de adelante y de la de atrás sigue encendida. Ahí. Bueno, vamos a ver los antiinflamatorios. ¿Ya? Este tema es súper importante porque son los medicamentos más usados, entonces tienen que saberlo tanto en medicina como... Muy bien, entonces vamos a ver los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios son medicamentos, como yo le decía, que más se venden en la farmacología y prácticamente está el 99% de la receta sale con un antiinflamatorio. Uno, clasificación, antiinflamatorio no específico, llamado no esteroide, y encima, a ver, vamos a ver si sale ya. A ver si no lo entendí. Está bien, está aquí. Muy bien, entonces los antiinflamatorios se clasifican. Uno, antiinflamatorios no específicos. Esos antiinflamatorios no específicos se subdividen en dos tipos. Los no esteroides, analgésicos, antipiréticos, y dos, las enzimas antiinflamatorias. Los no esteroideos son los salicilatos y los no salicilatos. Las enzimas antiinflamatorias son las enzimas proteolíticas y los agentes fibrinolíticos, estreptokinasa, estreptodornasa, etc. Y el segundo gran grupo de los antiinflamatorios son antiinflamatorios específicos para enfermedades específicas. Por ejemplo, tenemos antiinflamatorios que tratan la colchicina, es decir, que es un antiinflamatorio especial, vamos a ver después para la gota, colchicina, compuesto de oro, drogas antipalúdicas, penicilamina, salicilato en la fiebre reumática. Entonces, antiinflamatorios específicos y uno antiinflamatorio no específico. Los no específicos en dos tipos, no esteroides y encima antiinflamatorios. Sigamos. Vamos a ver aquí generalidades. ¿Qué dice? El ácido acetilsalicílico es el analgésico, antipirético, antiinflamatorio de mayor uso del mundo. Dos, los salicilatos ampliamente utilizados como analgésicos son fármacos de venta libre, o sea que no necesitan receta. Se utilizan también como queratolíticos y hacen parte de formas farmacéuticas combinadas como los antigripales. Entonces, siempre están, o casi siempre, o muy a menudo, están asociados con antigripales y se utilizan también como callicidas. Ustedes han visto ahí el ácido salicílico, es lo que usan los dermatólogos, los podólogos, todo eso para deshacer callos en los dedos del pie, por ejemplo. ¿Ya? Por eso que aquí nos han nombrado esta parte que dice, se utiliza también como queratolítico. Queratolítico quiere decir destruir esa hiperproducción de células epidérmicas que forman los callos, ¿no? De ahí el ácido salicílico. Muy bien, entonces aquí tenemos aspirina. Fíjense que en la década de los 80, 90, la aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, se vendía con 80 nombres diferentes. Aspirina, vallaspirina, cafiaspirina, sonrisal, qué sé yo. Y entonces era una locura los nombres comerciales. Nadie va a memorizar los 80 nombres comerciales de una sola droga, ¿no es verdad? Entonces ahí el concepto de nombre genérico tomó bastante peso y ahora se exige en las universidades que de los 3 nombres
que tiene cada droga, cada medicamento que le di en la primer clase. El químico nadie lo sabe porque es más largo que un carnaval sin plata, ¿la verdad? Entonces, eso está en los libros. El genérico, que es obligatorio saber, porque ese nombre es como se conoce la droga aquí en la China. Y el comercial, habría que aprenderse tal vez uno o dos nombres comerciales del medicamento, porque lógicamente el médico, el odontólogo está bombardeado por la promoción. Entonces viene esa visitadora médica con su minifalda, ¿no es verdad? Bien arrumadita, bien pintadita, y a ofrecerle esos tipos de medicamentos. Después le hace un churrasquito. Entonces la sociedad médica o la sociedad en términos de salud está bombardeada por la propaganda privada. Entonces, por eso a veces ellos aprenden los nombres comerciales, y hay muchos laboratorios inclusive que dan una comisión a los que recetan sus medicamentos. Todas esas maracutayas hay también en el submundo del comercio, ¿la verdad? Como en otras profesiones, pero en la medicina no se debería hacer eso porque es una profesión que está tratando con pacientes y con enfermedades, ¿verdad? Que no queda bien. Muy bien, entonces vamos a seguir en la segunda diapositiva. Salicilato. Entonces vamos a comenzar con los salicilatos. Son fármacos con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas como resultado de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, COX que se llama, que posibilita la síntesis de prostaglandina y mediadores de la inflamación. Entonces aquí está, es decir, este parágrafo dedicado al primer grupo de los antiinflamatorios, que son los salicilatos. Son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Fíjense que tienen esos tres efectos farmacológicos, ¿no? ¿Verdad? Y aquí ya nos habla un poco del mecanismo de acción, que después lo vamos a ver más adelante. Habla de la enzima esta, ciclooxigenasa. Introducción. Perdón. Introducción, pero el título es Intoxicación por salicilato. La intoxicación por ácido acetilsalicílico es común en los servicios de emergencia, no obstante, en ocasiones no es oportunamente reconocida. Con la finalidad de un diagnóstico temprano, el médico debe dominar el efecto de presentaciones clínicas que puede tener esta intoxicación, el entendimiento en la fisiopatología y las alteraciones de un manejo adecuado, prevenir complicaciones y disminuir la mortalidad. Entonces, fíjense que hay intoxicación por salicilato que deberán ser detectadas a tiempo por el médico. ¿Cómo? Síntomas de la intoxicación por salicilato. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda por salicilato aparecen después de un periodo de latencia aproximado de 30 minutos. Entonces, 30 minutos después que la persona ingiere la aspirina, la variaspirina, la captopril, etcétera, que tiene ácido acetilsalicílico, que es un derivado del salicilato, van a aparecer la sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología? Esa sintomatología se conoce a veces con el nombre por el salicilismo. El salicilismo ya viene a ser una intoxicación por exceso del salicilato, ¿no es verdad? Entonces, la diapositiva más pequeña, esa está en letras tan pequeñas que ni aquí se ve bien, pero al lado está toda la sintomatología que yo les voy leyendo, que es la que aparece en las manifestaciones por intoxicación por salicilato, que es el salicilismo. 1. Cefalea. 2. Tinnitus. ¿Qué es tinnitus? Tinnitus es ese ruido en el oído permanentemente. ¿Le apareció el mapa?
se ve. No, así. No, está bien. Ese era, ¿no? Ya, entonces habíamos dicho que la intoxicación por salicilato se llama salicilismo. Y ahora vamos a ver cuáles son los síntomas del salicilismo. Primero, cefalea. Segundo, tinnitus. Tinnitus es el ruido constante y permanente en el oído, ¿ya? De un ruido. Hipoacusia, disminución de la audición. Vértigo. Bueno, vértigo es la sensación de que todo gira alrededor de uno o uno gira alrededor de todo, ¿verdad? Sudoración profusa, eritema cutáneo, se mancha en la piel, taquicardia, náusea, vómito, hiperventilación, que le lleva a la alcalosis respiratoria o a la acidosis metabólica. Entonces, todo eso son síntomas de intoxicación por ácido acetilsalicílico, o sea que son los salicilatos, ¿ya? Cefalea, tinito, hipoacusia, vértigo, etc. Así vamos. Acción farmacológica de los salicilatos. Las acciones farmacológicas, entonces son tres básicamente. Aquí tenemos las tres. Una, antiagregante plaquetario. Antiagregante plaquetario. O sea que ustedes saben de fisiología o deberían saber que cuando hay un proceso de hemorragia, es decir, para contener la hemorragia, se produce el proceso de la coagulación sanguínea. Y en el proceso de coagulación sanguínea, es decir, la formación del trombo que va a taponar esa herida en la pared del vaso, por ejemplo, si hay una hemorragia por lesión de la pared del vaso, interviene la fibrina, ¿la verdad? Las plaquetas, es decir, entonces forman todo un enmarañado y hacen el tapón de la herida en la pared del vaso. Entonces, las plaquetas se agregan para contener la hemorragia. Entonces, los salicilatos son antiagregantes plaquetarios, o sea, evitan la agregación de las plaquetas para contener la hemorragia. Por eso es que están formalmente contraindicados en determinadas enfermedades que producen hemorragia. Entonces, ustedes se acuerdan de que en el dengue hemorrágico están contraindicados la aspirina. Todo el mundo sabía, ¿no es verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la aspirina, que pertenece al grupo de los salicilatos, es un antiagregante plaquetario y por lo tanto está formalmente contraindicado. Muy bien, antiagregante plaquetario. Dos, respiración y equilibrio ácido básico. ¿Ya? Entonces actúa en la respiración y el equilibrio ácido básico y en las funciones metabólicas. Entonces todas esas acciones tienen los salicilatos. Antiagregante, interviene en la respiración, el equilibrio ácido básico y en el metabolismo del organismo. Ácido acetilsalicílico, presentación. Entonces, esta droga llamada, que pertenece al grupo de los salicilatos, vamos a ver cómo aparece la presentación de la droga en la farmacia. Presentación quiere decir en qué forma farmacéutica se expenden y se venden esa droga. Si es inyectable, si es en consultorio, si es en comprimidos, si es en pomada, si es en ungüento, etc. Esa es la palabra correcta cuando hablamos nosotros en términos farmacológicos, es decir, presentación del medicamento. Posología es la dosis. Presentación es la forma como se expende en la farmacia. En este caso, vamos a ver que los salicilatos, entre ellos el ácido acetilsalicílico, van a tener varias formas de presentarse con relación a la dosis. De tantos miligramos, la forma bioral, de tantos miligramos de tableta, hay de tantos miligramos la tableta y de tantos miligramos la tableta. Entonces, por eso es que aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver desde el fondo,
tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 presentaciones de los comprimidos de ácidos acetilsalicílicos. Hay comprimidos de 81 miligramos, hay comprimidos de 100 miligramos, hay comprimidos de 325 miligramos, hay comprimidos de 500 miligramos y hay comprimidos de 650 miligramos. Fíjense que lo más usado para un adulto normal de 70 kilos es de 500 miligramos, ¿verdad? Es una aspirina de cuánto, de 500 miligramos. Esto de 81 miligramos, ¿ya? Y el de 100 miligramos se utiliza para los pacientes que ya han tenido problemas cardíacos, ¿ya? Sobre todo por alguna trombosis, por algún coágulo que se le formó en alguna parte del cuerpo. Entonces se le da ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario para que no siga haciendo coágulo y taponando arterias y teniendo problemas de ese paciente. Entonces, no hay que darle de 500 porque de 500 se usan 2 o 3 días, ¿no? Para bajar la fiebre, para mejorar los síntomas gripales, etc. Se deja. Pero este otro se tiene que tomar durante años, a veces de por vida, para prevenir la trombosis en esos pacientes cardíacos, en esos pacientes que tienen problemas vasculares, etc. Entonces, con una dosis de 80 miligramos es suficiente para aprovechar su efecto antiplaquetario y poder tomarlo sin tener los efectos gastrointestinales, porque ustedes saben, ya después vamos a ver los salicilatos, es decir, irritan mucho el estómago, es decir, producen a veces hasta úlceras, gastritis, ¿verdad? Porque son tremendamente irritantes de la mucosa del estómago. Entonces, esta es la forma de presentación de los comprimidos de salicilato, de ácido salicílico, acetilsalicílico. Sigamos. Indicaciones terapéuticas de los salicilatos. Entonces, aquí tenemos, se ve poco, de aquí yo lo veo bien así, antiagregante plaquetario, lo que hemos dicho, bloquea la agregación de plaquetas para producir el coágulo. Por eso en aquellas enfermedades donde hay hemorragia y usted le da un antiagregante plaquetario, se va a desangrar más, ¿verdad? Tratamiento de los síndromes coronarios agudos, angina de pecho, por ejemplo. O sea, los pacientes que tienen, por ejemplo, en las arterias coronarias semi-obstruidas y han tenido crisis de dolor en el pecho, que se llama angina de pecho, ¿la verdad? Entonces tiene que tomar prácticamente de por vida, como le digo, esas 81 miligramos de ácido acetilsalicílico para evitar que se sigan formando coágulos. Angina inestable, infarto de miocardio, de otra cosa. Importante que sepan de que en las coagulopatías, infarto agudo de miocardio, cualquier otra alteración que va a tender a producir coágulos. Después que dice aquí, infarto de miocardio reciente o enfermedad arterial establecida, 75 miligramos al día, aquí se da, fíjense. Síndrome coronario agudo, 300 miligramos, seguido por 75 miligramos, etc. Cuando estamos en la presencia inmediata de un infarto, es decir, se puede utilizar mayor dosis, hemos visto, hasta 300 miligramos y después se sigue con 75 miligramos de mantenimiento. Pero ya eso que pasaron la etapa aguda del infarto y van a tener que tomar durante muchos años, ya se le baja a 80 miligramos para evitarle patología del estómago porque es irritante del ácido acetilsalicílico. Entonces, eso es lo que se juega con la dosis dependiendo del tipo de patología y del tiempo que se le va a dar. Interacciones de los salicilatos. Interacciones. El tratamiento concomitante con salicilato y otro AINE debe evitarse, pues aumentaría el riesgo de reacciones adversas gastrointestinales. ¿Qué quiere decir? Si usted ya le está dando salicilato o ácido salicílico al paciente y le da ibuprofeno, que es otro antiinflamatorio, entonces se va a potenciar el efecto, ¿verdad? Y puede llegar a tener efectos tóxicos.
reacciones adversas gastrointestinales. Reacción adversa. Una es la interacción, porque se va a potenciar, uno es antiagregante plaquetario, analgésico, antiinflamatorio, el otro es también antiagregante plaquetario, analgésico, antiinflamatorio, entonces se potencia el efecto, porque se suman los dos efectos. Ahora, reacciones adversas de los salicilatos. Molestia gástrica, que le había dicho yo, está formalmente contraindicado en pacientes que tienen úlcera péptica. Molestias gástricas abdominales, náuseas, vértigo, cefalea, estreñimiento, diarrea, estomatitis, gastritis, vómito, hemorragias gastrointestinales, úlcera, fatiga, trastorno del sueño, pérdida del apetito, sequedad de voz. Entonces, puede tener toda esa. Ustedes han visto, ustedes agarran las indicaciones de cualquier remedio, les ponen 500.000 efectos adversos, ¿no? ¿Verdad? Es tremendo, yo voy a matar a mi paciente, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo, el porcentaje es mínimo. Hay algún efecto adverso que puede ser frecuente, que ahí ya en la bula, que se llama, lo resalta y dice, bueno, este paciente el 50% de las veces da un efecto adverso grave. Entonces ahí ya el paciente, el médico queda avisado, ¿no? Pero estos otros montón de trastornos adversos, de reacciones adversas, es decir, son 0,1%, 0,2%. Lo que sí es bien bastante frecuente son los problemas de gastritis, ¿verdad? Y vértigo menos, pero la gastritis, es decir, el paciente que tiene úlcera péptica y toma ácido salicílico frecuentemente, tiene grandes chances de que esa úlcera se le performe. Toxicidad de los salicilatos, intoxicación por aspirina, hecho común en la práctica médica, medicamento que puede adquirirse sin receta en cualquier comercio. La intoxicación puede ser tanto suicida como accidental, o sea, por una intención de suicidio, ¿no? O una intoxicación por accidente, como más de la cuenta. El niño del síndrome de Reyes, tratamiento. Tratamiento de la intoxicación por salicilato. Se prefiere el carbón activado, lavado gástrico. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner una sonda nasogástrica y se hace un lavado gástrico con carbón activado. Hay una tableta de carbón negra, es decir, que es como antigua, ¿no? Súper conocida, y ese carbón activado, es decir, absorbe esa parte del ácido salicílico que está circulando, que está en el estómago, y lavando, uno consigue de que toda esa cantidad de que todavía no se ha absorbido, si se hace inmediatamente el lavado del estómago, pueda ser eliminado y de esa manera se neutralice los síntomas de intoxicación por salicilato. Entonces, lavado gástrico cuando se sospecha de un conglomerado de comprimido en la cavidad gástrica, alcalinización urinaria y administración de bicarbonato y hemodiálisis. Entonces se hace también la alcalinización de la orina. ¿Qué quiere decir? Se le da un álcali, por ejemplo, bicarbonato de sodio, y alcalinizando la orina se estimula la eliminación por orina de esa droga que está produciendo una intoxicación. Y por último tenemos la hemodiálisis, que es el caso más grave ya cuando el paciente ya tiene problemas serios, está en terapia intensiva, y entonces se le puede hacer hemodiálisis. En la hemodiálisis, ustedes saben, se filtra toda la sangre y se le quitan todas las sustancias de desecho a la sangre, y la sangre sin todos esos componentes tóxicos puede mejorar tremendamente el paciente. Vamos a ver, salicilato de uso doméstico. Entonces, solamente algunos nombres aquí, solamente ya para hablar de. Por ejemplo, tenemos el ácido salicílico, que es el AAS, nombre genérico. Ácido salicílico, que yo les decía, se utiliza más como fungicida. Después acetil salicilato de glicina. Pero lo que más se usa, como les digo, es el ácido acetil salicílico como AAS para problemas de gripe, resfrío, etcétera, como antiinflamatorio. Este ácido salicílico como cañicida para efecto local, para los dermatólogos, ¿no? Después los otros son sulfasalacina, pero ya estos son más caros y son específicos de otra patología.
Mejor lo quedémonos con estos dos que son los más importantes. Muy bien, sigamos. Vías de administración y absorción. Las vías de administración, forma de uso. El ácido acetil salicílico se administra principalmente por vía oral, aunque también existe para uso por vía rectal, por vía intramuscular y por vía intravenosa. ¿Ya? Fíjense, en casos especiales se usa esa otra vía que no sea la oral. El 90% del ácido acetil salicílico se usa por vía oral, pero hay también presentaciones en forma inyectable, en forma de supositorios. Absorción. Se absorben rápidamente por el tracto digestivo a la altura del duodeno y del intestino delgado, alcanzando la concentración máxima en el plasma sanguíneo al cabo de 1 a 2 horas. Entonces la absorción se hace por vía digestiva. Indicaciones terapéuticas de los salicilatos, indicaciones de los AINES. La elección de una de estas formas depende de la tolerabilidad o los posibles efectos adversos y a la experiencia del médico que lo prescribe, ya que el perfil de acción y las indicaciones son similares. Bueno, entonces, si es analgésico, antiinflamatorio y antipirético, entonces en muchas patologías se puede dar. Es decir, en patología traumática, donde hay un proceso inflamatorio, ¿verdad? Tendinitis, esguince, etc. Y en alguna patología, como habíamos visto nosotros, para evitar el tromboembolismo, o sea, la formación de trombo que obstruye las arterias y causa un infarto, por ejemplo, en una persona. Después vemos la clasificación de los AINES. Entonces, esto es importante, porque como son muchos los AINES antiinflamatorios no esteroides, que dicen, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos los derivados del ácido salicílico. Segundo, derivado del ácido propiónico. Tercero, derivado del ácido acético. Derivado del oxicam. Derivado de la aspirasolona. 6, derivado del ácido antranínico. Y 7, los para-aminofenoles. Esa es la gran familia de los AINE, de los antiinflamatorios no esteroides. Tiene 7 grupos. Vamos a ver, mecanismo de acción de los AINE. Entonces, hasta ahora hemos visto toda la parte clínica, qué sé yo. Ahora vamos a ver los mecanismos de acción, que ya son cosas más pequeñas, son más microscópicas. Dice, los antiinflamatorios no esteroides inhiben la actividad de la ciclooxenasa, COX-1 que se llama. La ciclooxigenasa 2 o COX-2, síntesis de prostaglandina y promoxano. La inhibición de la COX-2 conlleva la acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética de los AINE, la COX-2. Lo que inhibe la COX-1 tiene la capacidad de causar hemorragia digestiva y úlcera, en especial la aspirina. Entonces, fíjense que la aspirina inhibe la COX-1 y puede causar hemorragia y úlcera. Se enfatizan las ventajas de los inhibidores selectivos para los COX-2. O sea, hay uno que el mecanismo de acción es a través de la ciclooxigenasa COX-1 y otro a través de la ciclooxigenasa COX-2. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de acción es bien parecido. Solamente que fíjense que la COX-2 produce, como lo hemos leído aquí, dice que la inhibición de la COX-2 conlleva la acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética de los AINE. Dice, lo que inhibe la COX-1 tiene la capacidad de causar hemorragia. O sea, lo que tiene el mecanismo de COX-1 tiene como complicación que son más potencialmente pueden causar hemorragia como efecto colateral, y no así aquellos AINES que tienen como mecanismo de acción la COX-2, o sea, la ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Clasificación de los AINES por su potencia.
Entonces, esto es importante también porque, fíjense, los AINE tienen tres efectos fundamentales. Son antipiréticos, son antiinflamatorios y son analgésicos. Entonces, aquí este cuadro es interesante porque nos pone en tela de juicio los tres efectos y uno se hace una chipazón en la cabeza, ¿no? ¿Cuál voy a recetar? Si uno o el otro, ¿cuál es más antipirético, cuál es más analgésico, cuál es más antiinflamatorio, ¿no? Entonces, fíjense, acción antipirética. Los primeros en la lista, los que pagan más la fiebre con mayor rapidez y son más efectivos, paracetamol y ibuprofeno. Los que tienen su acción antiinflamatoria más desarrollada, fíjense, aquí está el naproxeno y el nimesulide. Después sigue el diclofenaco y el ketorolaco, que son más conocidos, son más baratos. Y por último está la indometacina, que se usa, pero se usa poco. La acción analgésica, ¿cuáles son los más potentes que su acción analgésica? Metamizol, naproxeno y nimesulide. Esos tres están en el topo de la pirámide en relación a la analgésica. Y por último, el ketorolaco. Indicaciones terapéuticas. Los AINE se usan para el dolor y la inflamación asociado con todos los tipos de artritis. La artritis de todo tipo, artritis reumatoidea, artritis reumática, etc. Se puede usar en combinación con otros medicamentos, pueden asociarse con otros medicamentos. Tercero, los inhibidores de la COX-2 tienen menos probabilidades de causar úlceras o hemorragias y están asociados a complicaciones cardiovasculares, probabilidades de causar úlceras o hemorragias. Están asociados a complicaciones cardiovasculares. Entonces, si bien los que tienen mecanismo COX-1 producen frecuentemente complicaciones hemorrágicas. Los COX-2 rara vez producen complicaciones hemorrágicas, por eso de preferencia se deberían recetar ese tipo de antiinflamatorios. Preparados. Entonces aquí vamos a ver también los preparados con su nombre correspondiente. Toda esa terminología ustedes tienen que saberla, tienen que manejarla. Una cosa son preparados, son la forma de decir los nombres como se conocen los medicamentos. Puede irse niña, usted es la que va a ir al médico, ¿no? Al médico, ¿no? Usted es la que va a ir al médico, porque yo le dije que no haga acuerdo porque tenía que ir al seguro. ¿Qué es lo que quiere? ¿Orinar? ¿Qué quiere? ¿Va a ir al baño? Por eso lo estoy diciendo, ya estoy gritando que va a ir al médico, así decir vaya. Me deja los mandarillos. Ella me presenta al comienzo su ticket de que tiene consulta al médico a las 10. Entonces yo le digo, mire, puede ser hasta las 9. Quiero aceptar, me avisa cuando ya se la hora y se va. El médico ya era para ir al médico y usted me sigue mirando como... Bueno, entonces los preparados son los tipos de medicamentos, cómo se vende, cómo es el nombre, entonces para entender bien, porque esa parafernalia, imagínense, una droga en la década del 80, 90, que era el ácido desallicílico, se vendía con 80 a 100 nombres comerciales diferentes. El médico pues se vuelve loco, pero por eso hay que usar los nombres genéricos. Bueno, entonces aquí tenemos el ácido salicílico. Se vende como ácido acetilsalicílico, AS, y la diflusina. Después tenemos el ácido propiónico,
como naproxeno, ibuprofeno, fludiprofeno, ketoprofeno. Después tenemos el ácido acético, como indometacina, que es el más conocido, diclofenaco y ketorolaco. Después tenemos el ácido enólico, como piroxicam y fenilbutazona. Después tenemos el ácido fenámico, como mefénico y ácido mecofenámico. Y las alcalonas y comprimidos de diariterocíclicos tenemos cetoprofeno. Estos no son muy conocidos. Lo que tenemos que manejar nosotros son ácido salicílico, este aquí que está el naproxeno, que es propiónico, y ya estos de acá ya son menos comunes y son más caros. Ácido acético, el ketoprofeno, por ejemplo, es conocido. Piroxicam, fenilbutazona, estos son más antiguos y se siguen usando porque son más baratos. Pero tiene que saber la clasificación y tal vez uno de cada elemento. Sigamos. Aquí tenemos efectos adversos de los AINE. Entonces, ¿cuáles son los principales efectos adversos? Fíjense que yo les dije que principalmente son los gastrointestinales. Paciente que tiene gastritis, paciente que tiene úlcera, no debería tomar nunca ácido acetilsalicílico o derivado o antiinflamatorio, porque esa gastritis se le puede empeorar y hacerse úlcera. Y si ya tiene la úlcera, se le puede perforar. Entonces están formalmente contraindicados los antiinflamatorios no esteroides en pacientes que tienen trastornos gastrointestinales de tipo úlcera, gastritis, etc. Eso que les quede bien. Pero vamos a ver ahora antiinflamatorios. Entonces, gastrointestinales, efectos adversos en el intestino, en el tubo gastrointestinal, en los riñones, la parte renal, sistema nervioso central, en las plaquetas, ya hemos visto con antiagregante plaquetario, en la hipersensibilidad alérgica, así en pacientes que son alérgicos, hematológico, pues son antiagregantes plaquetarios, en el útero que puede sangrar también, efectos adversos de los aires. Contraindicaciones. Ahí que van a ver, yo se la voy a leer. Yo no sé por qué me van a salir. Bueno, contraindicaciones, dice, no se use en caso de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico u otro salicilato. Eso lo venimos repitiendo ya 500.000 veces. No se use en caso de hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico y otro salicilato. 2. Evitar su uso en gastritis o sangrado, úlcera péptica, enfermedad del hígado, ama bronquial. Fíjense también en el ama bronquial, salicilismo, nuevamente. ¿Qué es el salicilismo? Ya lo hemos visto. Es una forma de intoxicación moderada de carácter crónico y los síntomas son cefalea, acúfeno, pérdida de la audición, confusión mental, somnolencia, sudoración, diarrea y sed. Algunos otros síntomas, acúfeno, se presenta concentración plasmática de salicilato en el intervalo de la necesaria para obtener un efecto antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir? A veces los acúfenos, ese sonido así permanente en los oídos, ¿ya? Se presenta con dosis no necesariamente alta, o sea que es frecuente ese efecto colateral, el acúfeno, ¿no? En los oídos. Pero como les digo, lo que más llama la atención y hay que tener cuidado son las intoxicaciones o la sobredosis o los efectos adversos en el tubo gastrointestinal. Muy bien, el salicilismo tiene todos esos síntomas, ¿no? Va desde cefalea y acúfeno, pérdida de la audición, confusión mental, sudoración, diarrea y sed. Y algunos acúfenos aparecen con concentraciones mínimas. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos intoxicación por salicilato, suele observarse en niños y a veces son fatales. La dosis letal varía según el preparado de salicilato. Se ha observado casos de muerte en adultos después del consumo de 10 a 30 gramos de aspirina.
muerte de 10 a 30 gramos de aspirina. Síntomas de intoxicación son excitación del sistema nervioso central, hipernea intensa, o sea, hiperventilación, ¿no? O sea, apnea, hiperpirexia, o sea, le da fiebre, olor del fármaco en el aliento, orina y vómito. Entonces, todas esas secreciones normales que puede causar el individuo, aliento, orina y vómito, ya viene con el olor del químico del ácido acetilsalicílico. Hay hiperpirexia, o sea, aumenta la temperatura corporal. Hay hipernea, o sea, taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria. Y hay excitación del sistema nervioso central. Esos son los síntomas de la intoxicación por salicilato. Después tenemos tratamiento de la intoxicación con salicilato. Se prefiere el carbón activado, lavado gástrico, alcalinización, ya vimos eso, ¿no? Entonces eso ya lo vimos, dice que había que hacer lavado gástrico, la alcalinización de la orina, hemodiálisis. Y por último, medicamentos para manejo del dolor, salicilato derivado, aspirina y acetaminofén, que son las opciones que da el investigador, que debería utilizarse estos dos, la aspirina y el acetaminofén. Antilobaines para el manejo del dolor, ibuprofeno, ketoprofeno, dipirona, piroxicano, diclofenaco, naproxeno, valdecoxib y celecoxib. La última son las más conocidas y más caras. Todo el mundo conoce el ibuprofeno, el ketoprofeno, la dipirona, el diclofenaco y el naproxeno. Eso lo vamos a utilizar. Y con eso termina esto. Y ahora le voy a entregar la nota